Bien, y Pedro Castillo asumió como presidente de Perú y juró para el cargo que deberá ejercer hasta 2026. Entre uno de sus primeros anuncios afirmó que no va a gobernar desde la Casa de Pizarro, cediendo el recinto para que sea usado como un museo por el nuevo Ministerio de las Culturas. Analizamos a esta hora el cambio de mando de Perú con Carlos Escafi, analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gerente de Imaginación Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta conversación hasta ahora con Mundo Plus. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Gusto saludarte con esta bruma característica de Lima, bruma a la que Mario Vargas Llosa le dice la panza de burro limeña, pero finalmente esta bruma hoy que se ve, se despeja para millones de peruanos que ven con mucho agrado, ven con mucha motivación y con mucha expectativa también la llegada de Pedro Castillo, del profesor rural del Ande, que recibe además el bicentenario de la República en el periodo 2021-2026. Carlos, ¿y qué le parece este discurso inaugural que dio Pedro Castillo? Porque dio varios anuncios bien polémicos. Por un lado, aseguró que ellos no pretenden estatizar la economía. Por otro lado, también anunció que todos los jóvenes que no estén trabajando ni estudiando van a tener que hacer servicio militar obligatorio, entre otros factores más. A ver si nos podemos ir desglosando punto a punto. Primero, ¿qué te parece este discurso respecto a los puntos en la economía? Mira, Florencia, en mi opinión, inicialmente, este es un discurso de consenso, un discurso de moderación, un discurso de certeza. Se requería de manera importante frente a la incertidumbre generada y a quienes, no solamente certeza para los peruanos, sino para quienes miran el Perú. Y es que el énfasis que le dio Pedro Castillo al discurso, te lo digo en líneas generales, es que no va a haber estatizaciones y menos intervencionismo. Yo creo que eso finalmente genera una tranquilidad muy necesaria para quienes, como te decía inicialmente, no solamente para los peruanos, sino para quienes miran el Perú con mucho interés. Así es. Bueno, también otro punto que llamó mucho la atención, porque también tocó el tema sanitario, pero además se hizo un hincapié respecto a eliminar la corrupción, considerando que los últimos hay tres presidentes procesados por causas de corrupción, y él ya sería el cuarto en solamente 5 años. Él dijo que no iba a aceptar absolutamente ningún caso de corrupción y además, otro punto, dijo que no pueden ser que los únicos implicados en estos casos de corrupción o procesados sean finalmente mandatarios o funcionarios públicos y no los empresarios. ¿Qué le parece eso? Sí, efectivamente. Mira, primero, muy necesario, ¿no? Recordemos que tristemente la corrupción ha estado presente en el Perú desde el 85 hasta la actualidad, hay que decirlo, de hecho, en el último quinquenio, Perú tuvo 4 presidentes, pero consecuencia además de la instabilidad política permanente y estas fricciones cotidianas entre ejecutivo y legislativo. Florencia, diría que los 4 principales ejes que tuvo el discurso del profesor Pedro Castillo, por los cuales yo considero necesario destacar en cuanto a la tranquilidad que le dan no solamente al país, sino a la región. El primero de ellos está vinculado básicamente a la Asamblea Constituyente que tanto ruido hizo durante el periodo de campaña. Hoy el profesor Pedro Castillo señalaba ante el Pleno del Congreso y ante los mandatarios que estaban entre ellos nuestro presidente, afirmaba que se va a insistir con la Asamblea Constituyente, pero según manda la ley y según manda el proceso constitucional, en una alusión clara a la actual Constitución. Es decir, va a respetarlo por lo que el pueblo decida a través de un proyecto de ley para reformar la Constitución y posteriormente convocar a un plebiscito, un referéndum nacional, en donde finalmente tendrán que ser los peruanos con un componente plurinacional, de pueblos originarios y de paridad de género quienes decidan. Ese fue un elemento tranquilizador de su discurso, sumado al aspecto vinculado también a materias económicas. Y él empezaba diciendo, por ejemplo, que la pandemia sirvió mucho para visibilizar las carencias que tenían millones de peruanos, y es por eso que él resalta que es importante que este modelo económico que ha mantenido la economía peruana en los últimos años genere un espacio para los peruanos más necesitados, para los peruanos invisibilizados, y ahí él habla de una importante recuperación del empleo, pero señala también, Florencia, de que mantendrá el orden y la predictibilidad. Pero en los últimos 5 años, en materias, por ejemplo, impositivas, no necesariamente
la condición permanente fue la predictibilidad tributaria. Y es importante hoy que Castillo comience a entregar estas señales, ¿ah? Aunque hay que decirlo también, se menciona en su discurso al Banco de la Nación, el Banco de la Nación para nosotros, para los chilenos, es el Banco del Estado y hoy, claro, que va a tener cierta autonomía. Que va a tener cierta autonomía que generaba mucha duda. Sí. Por cierto, ¿no? Y poder ofrecer otro tipo de servicios, hacerlo competir de alguna forma al Banco de la Nación con las entidades del sector financiero convencionales. ¿Ah? Un tema sensible, te diría yo, en materias económicas también fue cuando se refiere a que si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Así de categórico. ¿Ah? Entonces, esos son elementos que hay que comenzar a mirarlos, analizarlos y ver finalmente por dónde va la ruta, ¿no? Por ejemplo, en materias de apertura comercial, señala él que se mejorará la apertura comercial y se mejorarán también, por ejemplo, los instrumentos bilaterales y multilaterales de acceso al mercado, concretamente TLC, ¿no? Por otro lado, señalaba también que van a haber espacios para recuperar, por ejemplo, soberanía, y en clara alusión ahí, Florencia, a las inversiones extranjeras que operan en sectores estratégicos, ¿no? Si bien es cierto, claro, no abrió el panorama, Carlos, por ejemplo, no lo podía hacer. Perdón. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la minería, por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, transportes, en donde, hay que decirlo, Florencia, operan, por ejemplo, capitales chilenos. Ahora, otro de los desafíos precisamente fue justamente este contexto de ingobernabilidad política y de inestabilidad política que existe en Perú hace ya varios años. Y por lo tanto, otro de los desafíos del gobierno de Castillo va a ser precisamente el Congreso y lo fragmentado que está. Y por otro lado también la formación de su gabinete. Hasta esta hora no hay mucha información respecto a quiénes van a ser sus compañeros de fórmula finalmente, o compañeros de gobierno, de mandato. Esa es una de las preocupaciones que ronda hasta este momento, y hay miles de listas por WhatsApp en donde se vocean entre diversos Yo he leído como 20 nombres, por lo menos. Absolutamente, y ahí no queda otra cosa más que esperar. Mañana se espera que al promediar las 4 de la tarde, el profesor Pedro Castillo, actual presidente de la República, termine tomando juramento a quien tendrá a cargo el primerato, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, y el día viernes efectivamente se estaría presentando al gabinete completo, ¿no? Además, mañana hay una asunción de mando muy representativa que él va a hacer en la provincia de Ayacucho, ¿ah? De hecho, en la Pampa de la Quinoa, y a la cual además le extendió la invitación al presidente Piñera, y este aceptó gustosamente. Claro, Carlos, bueno, también hay otro punto que es lo que yo te mencionaba, esta, podríamos decir, fragmentación un poco ya polarizada, digo, al extremo en cuanto al Congreso, y sobre todo porque la presidenta del Congreso ahora también es de derecha. Por lo tanto, le va a complicar un poco, o le podría complicar un poco el escenario de las tomas de decisiones al Ejecutivo con el Legislativo. Mira, este es un Congreso de consenso, Florencia. Yo te diría un Congreso de centro-derecha, que lo lidera además la señora Alba de Acción Popular, además que representa una importante tradición vinculada a su partido. Hay un riesgo permanente en el Congreso de la República, y ese riesgo se da, Florencia, básicamente por una causal de vacancia que está contemplada en la Constitución Política del Perú, y esa vacancia se da básicamente por una cuestión muy singular y bastante abierta en materias de interpretación, que es la vacancia moral a la que el Congreso ha recurrido durante el último quinquenio, y que finalmente logra que, consecuencia de la presión generada, termina renunciando el presidente Kuczynski inicialmente, y después haga lo propio el presidente Martín Vizcarra. Entonces, yo auguro, mira, que va a haber el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo va a ser una constante. El oficialismo dentro del Congreso de la República, los 37 curules, los 37 congresistas que tiene Perú Libre, van a tener que tener la capacidad concertadora si es que
claramente, por ejemplo, quieren promover una asamblea constituyente, y hay que decirlo, por ejemplo, el 72% de la población peruana no necesariamente está de acuerdo. ¿Ah? Sí. Entonces ahí el consenso, la capacidad de ponerse de acuerdo, lo que significa poder pactar va a ser fundamental, ¿no? Ojalá que no estemos en 9 meses frente a una situación tan compleja como la que hemos vivido, básicamente por la estabilidad política del Perú, ¿no? Que ya empieza a salpicar a lo económico. Antes lo político y lo económico en el Perú no se cruzaban, pero hemos visto que ya comienza a generar espacios, la inflación se incrementó 1 punto, por ejemplo. Perfecto, Carlos. Y ya solamente para cerrar, quiero que me respondas bien breve. ¿Crees tú que Vladimir Cerrón es el real poder en las sombras de Pedro Castillo? Yo creo que hay mucho mito y mucha leyenda al respecto. El presidente del Perú es Pedro Castillo, y yo estoy seguro y confío, no tendría por qué no hacerlo, que es él quien va finalmente a decidir los destinos del Perú en los 5 próximos años, Florencia. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mundo Plus. Que estés muy bien y muy buenas tardes. Cuídate mucho. Adiós. Igual, adiós.